Mi nombre es Elías Mendoza Ortega. Tengo 70 años y mis propios hijos intentaron envenenarme el día de mi cumpleaños. Si no fuera por mi nieto Gael, ahora mismo estaría enterrado en el Panteón de San Jerónimo, aquí en Ciudad de México, con un diagnóstico falso de demencia y un testamento que yo jamás firmé. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Las manos me tiemblan al recordarlo, no por vejez, que estos huesos todavía aguantan, sino de pura indignación. Llevo 45 años viviendo en esta casa de Coyoacán, con sus paredes color ocre y su patio de bugambilias que planté con Margarita, mi difunta esposa. Aquí crié a mis 3 hijos después de quedarme viudo. Isabel, la mayor, siempre tan correcta y ambiciosa. Alejandro, el de en medio, inteligente pero débil de carácter. Y Lucía, la menor, mi consentida, a quien siempre justifiqué sus errores. 3 hijos a los que entregué mi vida, y que terminaron confabulándose para quitármela. Todo empezó hace 3 semanas cuando decidieron sorprenderme con una fiesta de cumpleaños. Hacía años que no se molestaban en celebrarme, pero de pronto aparecieron todos juntos con regalos caros y sonrisas que ahora sé eran tan falsas como las promesas que me hicieron durante toda su vida adulta. La casa se llenó de gente que apenas conozco, amigos de ellos más que míos, todos mirándome con esa lástima disfrazada de respeto que reservan para los viejos. Papá está perdiendo facultades. Les había escuchado murmurar semanas antes, cuando creían que mi siesta era genuina. Ya confunde los nombres. Olvida dónde deja las cosas. Mentiras. Mi memoria sigue clara como el agua del manantial donde me bañaba de niño en Michoacán, pero ellos necesitaban construir una historia, sembrar la duda entre los conocidos, preparar el terreno. El comedor estaba decorado con esmero aquella noche. Manteles blancos, vajilla fina que solo usamos en ocasiones especiales, velas aromáticas y fotografías familiares por todos lados. Una escenografía perfecta para la función que habían planeado. Isabel había insistido en servir ella misma las bebidas. «Para ti, papá, un té especial con las hierbas que tanto te gustan», dijo mientras colocaba frente a mí una taza humeante que olía ligeramente diferente a mi acostumbrado té de manzanilla. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras todos brindaban y la atención se centraba en el pastel que entraba con sus 70 velas encendidas, sentí un movimiento bajo la mesa. Gael, mi nieto de 8 años, hijo de Alejandro, se había escabullido entre los manteles. Sus pequeños dedos apretaron mi rodilla, y su voz, apenas audible, me advirtió: «Abuelo, no bebas ese té. Escuché a papá y a tía Isabel hablando. Quieren que te duermas para siempre». El tiempo pareció detenerse. Miré a mi alrededor, las sonrisas expectantes, los ojos ansiosos de mis hijos fijos en la taza entre mis manos. Con un movimiento que espero haya parecido natural, fingí dar un sorbo mientras dejaba que el líquido apenas tocara mis labios. El sabor amargo que alcancé a percibir no era de ninguna hierba medicinal que yo conociera. «¡Delicioso!», exclamé, colocando la taza sobre la mesa. «Pero lo tomaré después de soplar las velas. No quiero que se enfríe el pastel». Vi el intercambio de miradas entre Isabel y Alejandro. Una sombra de contrariedad cruzó sus rostros. Lucía, siempre la más transparente, bajó la vista hacia su plato. Durante el resto de la velada actué con normalidad mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Cuando todos se marcharon, vertí el té en una botella vacía que guardé en mi habitación, detrás de los libros donde escondo mis ahorros. Esa noche, Gael se quedó a dormir en mi casa. Era parte del plan de ellos, supongo, tenerlo cerca para que fuera el primero en encontrarme a la mañana siguiente. Pero lo que mis hijos no sabían es que ese pequeño, con su inocencia y su amor genuino, acababa de convertirse en mi único aliado. Y yo, a mis 70 años, estaba a punto de emprender la batalla más importante de mi vida, porque una cosa es envejecer, y otra muy distinta es permitir que te arrebaten la dignidad. Lo que mis hijos no sabían es que yo tenía un plan que lo cambiaría todo. Un plan nacido de la desesperación, pero forjado con la paciencia que solo las 7 décadas de vida pueden darte. Esa madrugada no pude dormir. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, mis pensamientos viajaban 50 años atrás, cuando todo era posibilidad y esperanza. Yo, Elías Mendoza,
Había llegado a la capital desde un pequeño pueblo de Michoacán con apenas 18 años y una caja de herramientas heredada de mi padre. La Ciudad de México me recibió como recibe a todos, con indiferencia y oportunidades ocultas entre su caos. Comencé trabajando en un taller de carpintería en La Merced. Mis manos, que ahora lucen manchadas y arrugadas, eran fuertes y ágiles entonces. Don Juvencio, el dueño, reconoció mi talento para transformar la madera y me tomó bajo su tutela. «Tienes el don, muchacho», me decía mientras yo tallaba figuras en cedro rojo. «La madera te habla y tú la escuchas». Fueron años de trabajo duro, de ahorrar cada peso, de mandar dinero a mi madre en el pueblo. Vivía en una vecindad en Tepito, compartiendo un cuarto con otros 3 migrantes. Por las noches, estudiaba contabilidad en una escuela técnica. Soñaba con tener mi propio negocio algún día. Y entonces conocí a Margarita. Fue en la Alameda Central, un domingo de primavera. Ella vendía flores cerca de la fuente y tenía la sonrisa más luminosa que jamás había visto. Me acerqué con la excusa de comprar un ramo para una madre que estaba demasiado lejos para recibirlo. Margarita me vio a través de mi mentira y se rió. «Si quieres hablar conmigo», me dijo, «no necesitas gastar en flores que se marchitarán. Mejor invítame un café». Ese café se convirtió en una vida juntos. Nos casamos un año después, en 1975, en la parroquia de la Santa Veracruz. Yo tenía 23 años, ella, 20. Alquilamos un pequeño departamento en la colonia Guerrero y empezamos a construir nuestro futuro con la certeza de quienes se saben bendecidos por el amor verdadero. Para entonces, don Juvencio me había ascendido a encargado del taller. Trabajaba dobles turnos para ahorrar y abrir mi propio negocio. Margarita contribuía cosiendo vestidos por encargo. Juntos, peso sobre peso, construimos nuestro sueño. Isabel nació en 1978. Recuerdo sostenerla por primera vez, tan pequeña y perfecta. Su llanto me pareció la música más hermosa del mundo. 3 años después llegó Alejandro, y finalmente Lucía en 1984. Nuestra familia estaba completa. Para ese entonces, ya había logrado abrir mi propia mueblería en Coyoacán. Empecé pequeño, fabricando y vendiendo mis propias creaciones. La calidad de mi trabajo pronto atrajo a una clientela fiel. Amplié el taller, contraté ayudantes, diversifiqué la producción. Muebles Mendoza se convirtió en sinónimo de artesanía y honestidad. En 1985, cuando el terremoto sacudió la ciudad, nuestra fortuna cambió para bien en medio de la tragedia colectiva. Mi taller quedó intacto, y recibimos contratos para fabricar muebles para oficinas gubernamentales que necesitaban reemplazar lo perdido. Trabajamos día y noche durante meses. Las ganancias nos permitieron dar el paso que tanto anhelábamos: comprar esta casa en Coyoacán, con su patio amplio y sus habitaciones suficientes para que cada niño tuviera la suya propia. Margarita transformó la casa en un hogar, plantó las bugambilias, pintó las paredes de colores cálidos, llenó cada rincón con detalles que hablaban de su amor por nosotros. Los niños crecían felices, estudiaban en buenas escuelas, tenían amigos, jugaban en el patio bajo la sombra del aguacate que plantamos cuando nos mudamos. La vida parecía perfecta, hasta que no lo fue más. Margarita comenzó con dolores que atribuimos al cansancio. Luego vinieron las náuseas, la pérdida de peso, el cansancio extremo. Cuando finalmente acudimos al médico, el diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas, avanzado, inoperable. Tenía 40 años. Los siguientes 8 meses fueron un descenso al infierno. La vi consumirse día a día, mientras yo intentaba mantener a flote el negocio, cuidar de 3 adolescentes y ser el pilar que ella necesitaba. Isabel tenía 15 años, Alejandro, 12, y Lucía, 9. Demasiado jóvenes para perder a su madre, demasiado mayores para no entender lo que estaba pasando. La noche que Margarita murió, me hizo prometerle 2 cosas: que nunca vendería la casa donde habíamos sido felices, y que cuidaría de nuestros hijos como ella lo habría hecho. Ambas promesas las he cumplido hasta hoy. Después de su muerte, me volqué en el trabajo y en mis hijos. Expandí el negocio, abrí una segunda tienda, contraté más personal. No me di tiempo para el dolor.
Ellos me necesitaban entero. Isabel se volvió más seria, asumiendo responsabilidades que no le correspondían. Alejandro se refugió en los libros y la computadora que le regalé en su cumpleaños. Lucía fue quien más sufrió la ausencia de su madre. Se volvió rebelde, desafiante, como si quisiera castigar al mundo por su pérdida. Los años pasaron. Los tres estudiaron carreras universitarias que yo pagué con orgullo. Isabel, administración de empresas. Alejandro, ingeniería en sistemas. Lucía, diseño gráfico, aunque nunca terminó. Cuando se graduaron, les ofrecí participación en el negocio familiar, pero solo Alejandro aceptó, brevemente antes de irse a trabajar a una empresa tecnológica. Isabel prefirió labrarse su propio camino en una multinacional, y Lucía saltó de trabajo en trabajo, nunca contenta, siempre buscando algo que parecía no encontrar. Uno a uno formaron sus propias familias y se alejaron de casa. Isabel se casó con Ricardo, un contador ambicioso que nunca me miró a los ojos. Alejandro encontró en Carmen, una maestra de primaria, a una mujer paciente que le dio a Gael, mi único nieto. Lucía ha tenido varias parejas, pero nunca se ha asentado. Actualmente vive con Diego, un tipo 15 años menor que ella, que se dice artista pero que nunca he visto producir nada. Las visitas se fueron espaciando. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y protocolarias. Los almuerzos dominicales desaparecieron. Me decía a mí mismo que era normal, que tenían sus propias vidas que yo debía entender, pero en el fondo sentía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía nombrar hasta aquella noche de mi cumpleaños. A los 60 años vendí el negocio a un buen precio. Quería disfrutar mi vejez, viajar un poco, quizás conocer esa Europa de la que Margarita y yo tanto hablamos pero nunca visitamos. Pero mis hijos aparecieron de repente, con consejos sobre inversiones, preocupaciones sobre mi salud, sugerencias sobre cómo debía gastar mi dinero. Papá, no es momento de arriesgarse, decían. Mejor deposítalo en una cuenta conjunta. O, deberías ponernos como beneficiarios de todo por si acaso. Por si acaso. Esas 3 palabras deberían haberme alertado antes. Ahora, viendo a Gael dormir en la habitación contigua, entiendo que lo que está en juego no es solo mi vida, sino también la suya. Un niño que crece viendo cómo su padre traiciona a su abuelo, ¿qué aprenderá sobre el amor y la lealtad? No, esto no terminará como ellos planean. Tengo la sabiduría de mis 70 años y la indignación de quien ha sido traicionado por aquellos a quienes más amó. Y tengo a Gael cuya inocencia y valor me han dado esta oportunidad. Mañana empezaré a mover mis piezas. Despacio, con cautela, como cuando trabajaba la madera más fina, y cada movimiento debía ser preciso para no arruinar la obra. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como ha sido mi costumbre durante toda la vida. Algunas rutinas no se pierden ni siquiera cuando descubres que tus propios hijos han intentado envenenarte. Preparé café en la vieja cafetera italiana que Margarita y yo compramos en nuestro aniversario de plata, y salí al patio a recibir el día. El cielo de la Ciudad de México pasaba del negro al gris pálido. A lo lejos, los ruidos de la urbe comenzaban a despertar. Motores, claxones, el pregón lejano de algún vendedor madrugador. En mi patio, los pájaros cantaban ajenos a las tragedias humanas. Las bugambilias que Margarita plantó seguían floreciendo, tercas en su belleza. «Buenos días, abuelo», dijo una vocecita detrás de mí. Gael apareció en pijama, frotándose los ojos. A sus 8 años, tiene la misma mirada curiosa que tenía Alejandro a su edad, antes de que la vida lo endureciera. «Buenos días, chamaco. ¿Quieres chocolate?», asintió entusiasmado. Entramos juntos a la cocina, y mientras calentaba la leche, busqué las palabras adecuadas para hablar con él, sin asustarlo más de lo necesario. «Gael», comencé mientras servía el chocolate en su taza favorita, la que tiene dibujos de luchadores. «¿Puedes contarme exactamente qué escuchaste ayer?» Sobre el té. Su mirada se ensombreció. Revolvió el chocolate con la cuchara, creando un pequeño remolino marrón. «Estaba jugando a las escondidas con mis primos en la fiesta», dijo finalmente. «Me escondí en el estudio, detrás del sofá grande. Papá y tía Isabel entraron. No me vieron. Estaban hablando bajito, pero los escuché». Hizo una pausa.
Lo animé a continuar con un gesto suave. Tía Isabel dijo, «Ya está todo listo. Las pastillas están molidas en el té. En 2 horas empezará a sentirse confundido, luego somnoliento. Para mañana, no recordará ni su nombre». Y papá contestó, «Asegúrate de que lo beba todo. Si sospecha algo, el plan se viene abajo». Un escalofrío me recorrió la espalda. La frialdad con la que mis hijos habían planeado mi destrucción me resultaba inconcebible. ¿Dijeron algo más, Gael? El niño asintió, ahora con lágrimas en los ojos. Tía Isabel dijo que ya tenían los papeles listos para internarte en algún lugar. ¿Qué dirían que tienes? Una palabra difícil. Demencia, completé, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en mi pecho. Sí, eso. Y que así podrían vender la casa y quedarse con tu dinero. Yo no quería que te pasara nada malo, abuelo. Por eso te avisé. Lo abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Este niño había arriesgado mucho por mí. La lealtad que sus padres nunca mostraron, él la tenía en abundancia. Hiciste bien, mijito. Me salvaste la vida. Permanecimos así un momento, en silencio. Luego, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, Gael preguntó, «¿Qué vamos a hacer ahora, abuelo?». Esa misma pregunta me había mantenido despierto toda la noche. Tenía que moverme con cautela. Si confrontaba directamente a mis hijos, negarían todo. Sería mi palabra contra la de ellos, y ya habían comenzado a sembrar la idea de mi supuesta demencia entre conocidos y vecinos. Necesitaba pruebas, y necesitaba proteger a Gael. Por ahora, respondí, vamos a fingir que no sabemos nada. Tú no debes decirle a nadie que me advertiste. ¿Puedes guardar ese secreto? Asintió solemnemente. Y yo, continué, actuaré un poco confundido de vez en cuando. Les haré creer que su plan está funcionando, pero muy lentamente. Eso me dará tiempo. ¿Tiempo para qué, abuelo? Para protegernos, Gael. A ti y a mí. El timbre del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era Isabel. «Buenos días, papá», dijo con una dulzura que ahora me resultaba venenosa. «¿Cómo amaneciste?» «Un poco cansado», respondí, fingiendo una voz más débil de lo normal. «La fiesta fue demasiado para mí, creo». «Es normal a tu edad», dijo, y casi pude verla sonreír al otro lado de la línea. «No te preocupes. Estamos pensando que quizás sea mejor que alguien te acompañe durante el día. Ya sabes, para ayudarte con las cosas de la casa». Ahí estaba. El primer movimiento. Querían poner a alguien que me vigilara, que les informara de mis movimientos, que controlara mi entorno. «No es necesario», protesté débilmente, sabiendo que debía parecer vulnerable pero no completamente sometido. «Todavía puedo cuidarme solo. Insisto, papá. De hecho, Lucía está libre estas semanas. Podría quedarse contigo una temporada». Lucía, la más manipulable de mis hijos, la que siempre hacía lo que sus hermanos le indicaban a cambio de aprobación, la estaban enviando como su espía. «Bueno, si insistes», cedí, «pero dile que no quiero que altere mis rutinas». «Por supuesto, papá. Estará ahí esta tarde. ¿Está Gael contigo?» «Carmen vendrá a recogerlo en 1 hora». «Sí, está desayunando. Te lo paso». Le entregué el teléfono a Gael, haciendo un gesto para que recordara nuestro secreto. Lo observé hablar con su tía, respondiendo con monosílabos, actuando con una normalidad que me sorprendió en alguien tan joven. Después de colgar, Gael me miró preocupado. «Mamá viene por mí. No quiero irme, abuelo». «Tienes que ir, mijito. Si sospechan que sabes algo será peligroso para ti. Pero nos veremos pronto. Y recuerda, nuestro secreto». Cuando Carmen llegó a recoger a Gael, noté algo en su actitud, cierta incomodidad, cierta evasión en su mirada. Me pregunté si ella también formaba parte del plan, o si simplemente intuía que algo oscuro estaba ocurriendo y prefería no saber. «Se portó muy bien», le dije mientras Gael recogía su mochila. «Es un niño excepcional. Gracias por cuidarlo, don Elías», respondió Carmen. «Lamento que tengamos que irnos tan pronto, pero tenemos compromisos familiares». Mentira. Lo vi en el ligero tic en su ojo izquierdo, el mismo que Alejandro desarrolló en su adolescencia cuando me ocultaba algo. Querían a Gael lejos de mí lo antes posible. Besé la frente de mi nieto antes de despedirlo. «Pórtate bien, chamaco, y recuerda lo que platicamos sobre las estrellas.
Era nuestra clave. Hace meses le había enseñado las constelaciones, diciéndole que cuando se sintiera solo, mirara al cielo y supiera que yo estaría viendo las mismas estrellas. Después de que se fueron, me quedé solo en la casa que pronto dejaría de ser mi refugio para convertirse en mi prisión. Lucía llegaría en cualquier momento para comenzar su vigilancia. Tenía poco tiempo para actuar. Fui a mi habitación y extraje del escondite la botella con el té envenenado. Luego tomé la libreta donde anoto mis gastos. Arranqué una hoja y escribí con letra clara: yo, Elías Mendoza Ortega, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que si algo me sucede, especialmente si presento síntomas repentinos de confusión o demencia, se debe investigar a mis hijos. Añadí la fecha y mi firma, y guardé la nota junto con la botella en una caja de metal que enterré en el patio, bajo el aguacate que planté con Margarita. Era un movimiento desesperado, pero necesario. Luego llamé a mi viejo amigo Héctor, notario retirado que vive a unas cuadras. Necesito verte urgentemente, le dije. Es un asunto de vida o muerte, pero no puedo salir de casa hoy. ¿Estás bien, Elías?, preguntó preocupado. No, respondí con sinceridad, pero lo estaré si me ayudas. ¿Podrías venir mañana cuando mi hija salga a hacer compras? Digamos, ¿a las 10? Accedió sin hacer más preguntas. Héctor y yo nos conocemos desde hace 40 años. Sabe que no soy dado a exageraciones ni dramatismos. El timbre sonó a las 4 de la tarde. Lucía había llegado con una maleta pequeña y esa sonrisa falsa que siempre usa cuando quiere algo de mí. La dejé entrar sabiendo que comenzaba el juego más peligroso de mi vida. «Qué gusto verte, papá», dijo abrazándome. «Vamos a pasar unos días maravillosos juntos». Mientras le devolvía el abrazo sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. El amor incondicional que siempre sentí por mis hijos se transformaba en algo más complejo y doloroso, algo que incluía desconfianza, decepción y una determinación feroz de sobrevivir. «Claro que sí, hija», respondí. «Será inolvidable. Vivir con tu propio carcelero resulta una experiencia extraña, más aún cuando ese carcelero es tu hija menor». Durante los primeros 3 días, Lucía se esforzó en mantener la fachada de hija preocupada. Cocinaba mis platillos favoritos, me preguntaba por viejas anécdotas familiares. Incluso propuso que viéramos juntos álbumes de fotografías. Yo seguía el juego, interpretando el papel del anciano que comienza a confundirse ocasionalmente. «¿Te acuerdas cuando fuimos todos a Acapulco, papá?», preguntaba ella, señalando una fotografía donde los 5 posábamos en la playa, los niños aún pequeños, Margarita radiante en su vestido azul. «¿Acapulco?», respondía yo, fingiendo desconcierto. «No, eso fue en... Espera, ¿Veracruz?». La veía intercambiar miradas de satisfacción con Isabel o Alejandro cuando venían de visita, supuestamente para saludarme, en realidad para monitorear el progreso de mi deterioro. «¿Ves cómo confunde los lugares?», les escuché murmurar una tarde desde la cocina. Ayer no recordaba dónde había puesto sus lentes, y estaban sobre su cabeza. Lo que no sabían es que cada olvido, cada confusión, era meticulosamente calculada por mí. Pequeños deslices que parecían confirmar su plan, pero sin avanzar demasiado rápido para levantar sospechas. Necesitaba tiempo. Mi encuentro con Héctor fue breve pero crucial. Lucía había salido a comprar despensa, momento que aproveché para contarle toda la verdad a mi viejo amigo. Su indignación fue tan genuina que por un momento temí que sufriera un infarto allí mismo, en mi sala. «Monstruos», exclamó cuando terminé mi relato. «Tus propios hijos, Elías. Es inconcebible. Y sin embargo, aquí estamos», respondí con la resignación que solo da haber mirado de frente a la traición más profunda. «Necesito tu ayuda, Héctor. Necesito proteger lo poco que me queda». Héctor, fiel a nuestra amistad, actuó sin demora. Redactamos un nuevo testamento que dejaba la mayor parte de mis bienes a Gael, en un fideicomiso que solo podría tocar al cumplir 25 años. Una pequeña parte quedaba para una fundación que ayuda a ancianos abandonados. Una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Mis hijos recibirían lo mínimo que la ley permite para evitar impugnaciones. «Esto los enfurecerá», advirtió Héctor mientras sellaba los documentos.
Solo si se enteran, respondí. Y para cuando lo hagan, espero estar a salvo. También firmé un poder notarial que designaba a Héctor, no a mis hijos, como mi representante legal en caso de incapacidad. Le entregué la botella con el té envenenado. Llévala a analizar discretamente, le pedí. Necesitamos saber exactamente qué sustancias contiene. Apenas se había marchado Héctor cuando escuché las llaves en la puerta. Lucía regresaba. Rápidamente tomé mi lugar en el sillón y fingí dormitar frente al televisor encendido. «Papá», llamó ella al entrar. «Te traje pan dulce de la panadería que tanto te gusta». Abrí los ojos lentamente, como si me costara ubicarme. «¿Mercedes?», murmuré, usando el nombre de mi difunta esposa. Vi el destello de triunfo en los ojos de Lucía, rápidamente reemplazado por una expresión de preocupación fingida. «No, papá, soy yo, Lucía, tu hija». «Ah, claro, claro», dije, enderezándome. «Perdona, hija, estaba soñando con tu madre». Esa misma noche, mientras cenábamos, Lucía me sirvió un té. Observé sus movimientos con atención, notando cómo vertía el líquido directamente de la tetera, sin añadir nada sospechoso. Sin embargo, no me fiaba. «Está muy caliente», dije. «Lo dejaré enfriar un poco». Cuando ella se distrajo con su teléfono, vertí disimuladamente el té en una planta cercana. La pobre planta, un helecho que Margarita había cuidado durante años, sería mi canario en la mina. A la mañana siguiente, las hojas del helecho mostraban señales de marchitez. El cuarto día de nuestra forzada convivencia, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Isabel y Alejandro vinieron a cenar. Trajeron a sus parejas y, para mi sorpresa y alegría, Gael también vino. Durante la cena, mantuve mi acto de confusión ocasional, mezclando nombres, olvidando detalles recientes. Veía a mis hijos intercambiar miradas satisfechas. Después de la cena, mientras los adultos tomaban café en la sala, Gael me pidió que le mostrara mi colección de timbres postales, un pretexto obvio para hablar a solas conmigo. En mi habitación, cerró la puerta y sacó de su bolsillo una pequeña grabadora digital. «La encontré en mi habitación, abuelo», susurró. Estaba escondida detrás de mi lámpara. Creo que papá la puso ahí para escuchar si yo decía algo sobre... Ya sabes. Tomé el aparato, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «¿La has escuchado?», asintió, sus ojos grandes llenos de miedo. «Tiene grabaciones de papá hablando con tía Isabel y tía Lucía. Dicen cosas horribles sobre ti, abuelo. Planean internarte en un lugar llamado Atardecer Dorado. Dicen que ya tienen un médico que firmará los papeles». Conecté los auriculares a la grabadora y escuché. Las voces de mis 3 hijos resonaron claramente en mis oídos, discutiendo fríamente los detalles de mi destrucción como quien planea un día de campo. «El médico dice que necesitamos más evidencia de su deterioro», decía Isabel. «Un episodio público sería ideal, algo que los vecinos puedan atestiguar. Podríamos aumentar la dosis», sugería Alejandro. «Hacerlo salir a la calle desorientado». «No tan rápido», interrumpía Lucía. «Si es demasiado obvio, alguien podría sospechar. Debemos ir paso a paso. Ya le estoy dando pequeñas dosis en el té. En unas semanas nadie dudará de su demencia». «No tenemos semanas», respondía Isabel impaciente. «La casa podría venderse ahora mismo por un precio excelente. Ricardo tiene compradores interesados, y necesitamos liquidez para la inversión en Polanco. Y no olvidemos las cuentas bancarias», añadía Alejandro. «Casi 1 millón de pesos que están ahí, sin usar». «Sin usar». Esas palabras me golpearon como una bofetada. El dinero que había ahorrado durante toda una vida de trabajo duro, el futuro que quería asegurar para mi nieto, reducido a un recurso sin usar, que mis hijos codiciaban. Sentí la pequeña mano de Gael sobre la mía. «¿Estás bien, abuelo? Estás muy pálido». Respiré hondo, luchando contra las náuseas que me provocaba escuchar la conspiración de mis propios hijos. «Estoy bien, mijito. Gracias por traerme esto. Es muy importante». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz temblorosa revelando el miedo que un niño de su edad no debería conocer. En ese momento, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardé la grabadora en el cajón de mi mesita de noche. «Enséñame los timbres, abuelo», exclamó Gael en voz alta, con una presencia de ánimo sorprendente. Apenas había sacado el álbum cuando la puerta se abrió.
Era Alejandro, su rostro una máscara de falsa jovialidad. ¿Qué hacen aquí escondidos?, les preguntó, sus ojos escudriñando la habitación. Le muestro a Gael mi colección, respondí con naturalidad. Parece que ha heredado mi pasión por la filatelia. No deberías cansar a tu abuelo, Gael, dijo Alejandro con un tono que pretendía ser ligero pero contenía una advertencia. Ya es tarde y mañana tienes escuela. 5 minutos más, papá, rogó Gael. Abuelo me iba a mostrar los timbres de Europa. Ahora, Gael, insistió Alejandro, su voz endureciéndose. Vi el miedo en los ojos de mi nieto, pero también la determinación. Se acercó y me abrazó fuertemente. Te quiero, abuelo, susurró en mi oído. No te rindas. Esas palabras, pronunciadas por un niño de 8 años, me dieron más fuerza que cualquier cosa en ese momento. Le devolví el abrazo sintiendo su pequeño corazón latir contra mi pecho. Yo también te quiero, mijito, más de lo que imaginas. Después de que se fueron, me senté en mi cama, sosteniendo la grabadora como si fuera una bomba a punto de estallar. Y en cierto modo, lo era. Tenía en mis manos la prueba de la traición de mis hijos, la evidencia que necesitaba para defenderme, pero también tenía la certeza de que ahora el tiempo se agotaba. La visita no programada de mis hijos, la insistencia de Alejandro en separar a Gael de mí, las conversaciones grabadas sobre acelerar el proceso. Todo indicaba que el plan se estaba precipitando. Esa noche, después de asegurarme de que Lucía dormía, hice 3 copias de la grabación en viejos casetes que guardaba. Escondí una en el jardín, junto a la botella de té. Otra la coloqué en un sobre dirigido a Héctor, que depositaría en su buzón a la primera oportunidad. La tercera la mantuve conmigo, en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mientras realizaba estas tareas, sentía una extraña calma. La calma que precede a las grandes batallas, supongo. Porque ahora lo veía claro. Esto era una guerra. Una guerra por mi dignidad, por mi libertad, por mi vida misma. Y contrario a lo que mis hijos creían, no era un anciano indefenso. Era un sobreviviente que había enfrentado la pobreza, el trabajo duro, la pérdida del amor de mi vida. Un hombre que había criado solo a 3 hijos y construido un negocio próspero desde cero. Si Isabel, Alejandro y Lucía pensaban que podían destruirme fácilmente, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Amaneció con ese cielo gris tan característico de la Ciudad de México en temporada de lluvias. Desde mi ventana, observé cómo las nubes pesadas prometían un aguacero inminente. El clima parecía reflejar mi estado de ánimo, tormentoso, oscuro, pero cargado de una energía que precede a la liberación. La noche anterior había dormido apenas unas horas, repasando mentalmente cada detalle de mi plan. A mis 70 años había aprendido que la paciencia es tanto un arte como un arma. Mis hijos me creían vencido, confundido, incapaz de defenderme. Ese sería su error fatal. Lucía entró a mi habitación sin llamar, una costumbre que había adoptado en los últimos días, como si yo hubiera perdido el derecho a la privacidad junto con mi supuesta lucidez. «Buenos días, papá», dijo con esa falsa dulzura que ahora me revolvía el estómago. «Te traje tu desayuno. ¿Y tus pastillas para la presión?». Observé la bandeja. Jugo de naranja, pan tostado, huevos revueltos y, por supuesto, una taza de té. Junto a ella, mis medicamentos habituales para la hipertensión, o al menos, pastillas que se les parecían. «Gracias, hija», respondí, fingiendo una voz débil. «¿Qué día es hoy?». «Viernes, papá. Viernes 15 de mayo». «Ah, viernes», murmuré como si intentara ubicarme. «¿Y qué se supone que haré hoy?». Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Mi confusión aparente alimentaba sus expectativas. «Nada especial, papá. Descansar, ver un poco de televisión. Isabel vendrá más tarde con un médico amigo, solo para un chequeo de rutina, ya sabes, por tu presión». Ahí estaba, el médico amigo, que firmaría los papeles para declararme incapacitado. Estaban acelerando el proceso tal como lo habían discutido en la grabación. «Un médico. Qué considerados», dije, llevándome a la boca una de las pastillas para la presión, que discretamente coloqué bajo mi lengua para escupirla más tarde. «¿A qué hora vendrán?». «A las 5», respondió Lucía, revisando su teléfono distraídamente. «¿Necesitas algo más?». «No, hija.
Creo que voy a descansar un rato después de desayunar. Me siento algo cansado. Es normal, papá. A tu edad, el cuerpo necesita más descanso. Su tono condescendiente me recordó cómo hablaba yo a mis hijos cuando eran pequeños. En cuanto salió, escupí la pastilla en un pañuelo y la examiné. Se parecía a mi medicamento habitual, pero tenía una pequeña marca diferente. La guardé en un sobre que escondí junto a las otras pruebas. Luego vertí el té en la maceta ya moribunda, y comí solo el pan tostado, por si acaso los huevos también estuvieran contaminados. A las 10 en punto, escuché la señal, 3 golpes en la ventana del patio, seguidos de un silbido que imitaba el canto de un censontle. Era la señal acordada con Héctor. Fingiendo ir al baño, salí discretamente al patio trasero. Héctor me esperaba junto al aguacate, acompañado por un hombre joven que reconocí como su sobrino Miguel, médico de profesión. Elías. Saludó Héctor en voz baja. Te presento a Miguel. Es de absoluta confianza. Estreché su mano, sintiendo un alivio inmenso al tener aliados en esta batalla. El análisis del té confirma nuestras sospechas, dijo Miguel sin preámbulos. Contiene una combinación de benzodiazepinas y un anticolinérgico en dosis bajas pero constantes. La mezcla produce confusión, somnolencia, pérdida de memoria a corto plazo, síntomas que podrían confundirse fácilmente con demencia, especialmente en una persona mayor. La confirmación de lo que ya sabía me golpeó como una bofetada física. Es diferente sospechar la traición que enfrentarla con evidencia científica. La buena noticia, continuó Miguel, es que estas sustancias salen del organismo relativamente rápido. Si has estado evitando consumirlas, tu sistema debería estar prácticamente limpio. ¿Y las pastillas? Pregunté entregándole el sobre con la que había escupido esa mañana. La analizaré hoy mismo, prometió. Tenemos todo listo por nuestra parte, intervino Héctor. El Nuevo Testamento está registrado. Los poderes notariales también. Y he hablado con el comandante Ortiz, ¿te acuerdas de él? Fue cliente tuyo cuando tenías la mueblería. Asentí. Javier Ortiz, ahora comandante de la Policía Judicial, me había comprado los muebles para su casa cuando se casó, hace más de 20 años. Había sido un buen cliente y con el tiempo un amigo ocasional. Está al tanto de la situación de manera extraoficial, continuó Héctor. Dice que necesitamos pruebas contundentes para presentar una denuncia formal, pero está dispuesto a intervenir de inmediato si la situación se vuelve peligrosa. Las pruebas las tengo, dije, palmeando el bolsillo donde guardaba la grabadora. Solo necesito un poco más de tiempo. Hoy vendrá un supuesto médico que traerá a Isabel. Seguramente intentarán que firme algún documento. No firmes nada, advirtió Héctor. Bajo ninguna circunstancia. Diles que quieres leerlo con calma o que necesitas tus lentes. Cualquier excusa. Y si intentan forzarte, añadió Miguel, tienes esto. Me entregó una pequeña tarjeta con un número telefónico. Es mi número directo en el hospital. Llama y vendré de inmediato con una ambulancia. Un ingreso hospitalario bajo mi supervisión te pondrá fuera de su alcance temporalmente. Los 3 discutimos los detalles finales del plan. Debía actuar esa misma noche, después de la visita del falso médico cuando tuviera todas las piezas en su lugar. No podía esperar más. Cada hora que pasaba bajo el mismo techo que Lucía era un riesgo. Justo cuando Héctor y Miguel se disponían a marcharse, escuchamos la voz de Lucía llamándome desde la casa. «Papá, ¿dónde estás? Vete», susurré urgentemente. «Sal por la puerta trasera. Yo la distraeré». Regresé a la casa cojeando ligeramente, un nuevo síntoma que había añadido a mi repertorio de confusión. «Aquí estoy, hija», dije al entrar. Estaba mirando las bugambilias. Tu madre las plantó, ¿sabes? ¿O fue tu abuela? Ya no recuerdo. Lucía me miró con una mezcla de irritación y alivio. Me asustaste, papá. No debes salir solo al jardín. Podrías caerte. Lo siento, respondí dócilmente. No volverá a pasar. El resto del día transcurrió con una tensión apenas disimulada. Yo fingiendo episodios ocasionales de confusión. Lucía vigilándome como un halcón mientras hacía llamadas en voz baja desde la cocina. Logré escuchar fragmentos. Todo listo. El doctor Guzmán traerá los papeles. Para esta noche. A las 5 en punto, el timbre sonó. Isabel llegó acompañada por un hombre de mediana edad, cabello canoso
y expresión seria parcialmente oculta tras gruesas gafas. Se presentó como el doctor Ernesto Guzmán, especialista en geriatría. Don Elías, dijo con una cordialidad estudiada, sus hijas están preocupadas por algunos cambios que han notado en su comportamiento. Estoy aquí para hacerle una evaluación sencilla, nada invasivo. Me dejé examinar, respondiendo algunas preguntas correctamente y fallando estratégicamente en otras. El doctor tomó notas, intercambiando miradas significativas con mis hijas. Después del examen, los tres se reunieron en la cocina, hablando en voces bajas que aún así logré escuchar desde el pasillo donde me había escabullido. Es bastante evidente, decía Guzmán. Desorientación temporoespacial, confusión, pérdida de memoria reciente, son síntomas claros de demencia senil en etapa inicial, posiblemente Alzheimer. ¿Está seguro, doctor?, preguntaba Isabel con una preocupación tan falsa que me dolía físicamente. Es un diagnóstico muy serio, completamente seguro, y en mi opinión profesional, sería negligente dejarlo solo. Necesita supervisión constante, eventualmente en un entorno controlado donde puedan atenderlo adecuadamente. Se refiere a una residencia especializada. La voz de Lucía apenas contenía su entusiasmo. Exactamente. Conozco un lugar excelente, Atardecer Dorado. Tienen personal médico las 24 horas y experiencia con casos como el de su padre. Puedo hacer los arreglos para ingresarlo mañana mismo. Eso sería maravilloso, doctor, respondió Isabel. ¿Qué documentos necesitamos? He traído todo lo necesario. Solo necesitamos la firma de don Elías en estos formularios de mi mamá. Consentimiento. Dado su estado, es perfectamente legal que ustedes lo guíen en este proceso. De hecho, sería lo más recomendable iniciar también los trámites para la tutela legal. Escuché el susurro de papeles sobre la mesa. El momento crítico se acercaba. Regresé silenciosamente a la sala y me senté, esperando su siguiente movimiento. No tardaron en aparecer los tres, Isabel sosteniendo una carpeta con documentos. Papá, dijo con voz melosa, el doctor Guzmán piensa que necesitas un poco más de cuidados de los que podemos darte en casa. Hemos encontrado un lugar precioso donde estarás muy bien atendido. ¿Un asilo?, pregunté, fingiendo confusión. No, papá, no es un asilo, intervino Lucía. Es una residencia para personas mayores, como un hotel, pero con médicos. Solo necesitamos que firmes estos papeles, continuó Isabel, extendiéndome la carpeta y una pluma. Es para que puedas ingresar mañana. Tomé los documentos con manos temblorosas, parcialmente por la indignación, contenida parcialmente por la actuación. No tengo mis lentes, dije. No puedo leer esto. Isabel sacó del bolso mis lentes de lectura, que evidentemente había tomado de mi habitación. Aquí están, papá. Los coloqué sobre mi nariz y fingí leer detenidamente, ganando tiempo. Mientras pasaba las páginas vi claramente lo que eran. Documentos de internamiento involuntario en una institución psiquiátrica, formularios de cesión de tutela legal, incluso una autorización para tratamientos necesarios según criterio médico. Estaban sellando mi destino en papel oficial. El momento de la verdad había llegado. Con los documentos en mis manos y 3 pares de ojos expectantes fijos en mí, tomé una decisión. Dejé caer la pluma al suelo accidentalmente. Perdón, murmuré, agachándome para recogerla. En ese instante, presioné el botón de grabación en el dispositivo que llevaba en el bolsillo. Al incorporarme, mi rostro ya no mostraba confusión. Me erguí completamente, dejando caer la máscara de anciano desorientado que había mantenido durante días. No voy a firmar nada, declaré con voz clara y firme, mirándolos directamente a los ojos. Los tres intercambiaron miradas de sorpresa. Isabel fue la primera en recuperarse. Papá, es por tu bien, insistió intentando mantener su tono dulce. El doctor Guzmán es un especialista. Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Es usted realmente médico?, pregunté directamente al hombre de las gafas. Guzmán carraspeó, incómodo. Por supuesto, señor Mendoza. Soy especialista en geriatría con 20 años de experiencia. Curioso, respondí, porque según el Consejo Mexicano de Geriatría, no existe ningún Ernesto Guzmán registrado como especialista certificado. Lo verifiqué esta mañana. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación.
La expresión de Guzmán se endureció. «Papá, estás confundido», intervino Lucía lanzando una mirada de advertencia a Isabel. «El doctor Guzmán es muy reconocido». «No estoy confundido», repliqué. «De hecho, estoy más lúcido que nunca. Lo suficiente para saber que mis propios hijos han estado drogándome sistemáticamente para simular una demencia que no tengo». Isabel se puso pálida. Lucía comenzó a negar nerviosamente con la cabeza. Guzmán daba pequeños pasos hacia atrás, como si quisiera distanciarse físicamente de la situación. «Eso es absurdo», balbuceó Isabel. «Estás demostrando exactamente por qué necesitas ayuda. Estás paranoico, papá». Metí la mano en mi bolsillo y saqué la grabadora. ¿Paranoico? Entonces supongo que estas conversaciones grabadas entre ustedes tres, discutiendo cómo aumentar mis dosis, planear mi internamiento y repartirse mi dinero, son producto de mi imaginación. El rostro de Isabel se transformó en una máscara de furia contenida. Lucía comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Había visto ese mismo acto demasiadas veces cuando era niña, y quería evitar un castigo. «No sé de qué estás hablando», dijo Isabel, su voz ahora fría como el acero. «Claramente estás confabulando historias. Esto solo confirma nuestras preocupaciones sobre tu estado mental. Y esto también es una confabulación». Saqué de mi otro bolsillo el sobre con los resultados del análisis del té. Análisis toxicológico de las infusiones que tan amablemente me ha estado preparando Lucía. Benzodiazepinas y anticolinérgicos. Una combinación perfecta para inducir síntomas de demencia. Guzmán, viendo que la situación se descontrolaba, recogió apresuradamente sus documentos. «Creo que debería volver en otro momento cuando don Elías esté más receptivo. Usted no va a ninguna parte», dije con firmeza. «No hasta que llegue la policía». «¿La policía?» La voz de Isabel subió una octava. «Papá, estás llevando esto demasiado lejos». «No, Isabel. Ustedes llevaron esto demasiado lejos cuando decidieron que mi vida y mi dignidad valían menos que mi dinero y esta casa». El timbre de la puerta interrumpió nuestra confrontación. Lucía, visiblemente agitada, se levantó para abrir. Segundos después, Héctor entró al salón acompañado por el comandante Ortiz y dos oficiales uniformados. Detrás de ellos, para mi sorpresa y alegría, venían Carmen y Gael. «¿Qué significa esto?», exigió saber Isabel poniéndose de pie. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen en nuestra casa?» «En mi casa», corregí, «y son precisamente las personas que necesitamos en este momento». El comandante Ortiz se adelantó, su presencia imponente llenando la habitación. «Comandante Javier Ortiz, Policía Judicial», se presentó mostrando su identificación. «Estamos aquí por una denuncia de intento de abuso contra un adulto mayor, fraude y administración de sustancias tóxicas sin consentimiento». «Esto es ridículo», espetó Isabel. «Mi padre está confundido. Nosotros solo intentamos ayudarlo». «Difícilmente», intervino Miguel, que acababa de entrar. «Soy el doctor Miguel Vázquez, del Hospital General. He analizado muestras de té y medicamentos alterados que se le han estado administrando al señor Mendoza. Los resultados son concluyentes». Guzmán intentó escabullirse hacia la puerta, pero uno de los oficiales le bloqueó el paso. «¿Y ustedes?», preguntó el comandante. «Ernesto Guzmán, médico geriat. Su verdadero nombre es Carlos Méndez», interrumpió Ortiz consultando una carpeta que llevaba bajo el brazo. «Tiene antecedentes por fraude y ejercicio ilegal de la medicina. Fue detenido en 2019 por un caso similar en Querétaro. Vi cómo el falso médico se desinflaba ante mis ojos, toda su arrogancia convertida en miedo palpable. Esto es un malentendido», intentó explicar Isabel, su voz ahora temblorosa. «Nosotros no sabíamos que no era un médico real. Nos lo recomendó un amigo. Ahórrate las excusas», dije, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. «Tengo grabadas vuestras conversaciones. Sé exactamente lo que planeaban hacer». Gael corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuelo, ¿estás bien?». Lo estreché contra mi pecho, sintiendo su calor como un bálsamo para mi corazón herido. «Estoy bien, chamaco, gracias a ti». Carmen se acercó también, sus ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. «Don Elías, yo no sabía hasta dónde llegaba todo esto.
Cuando Gael me contó lo que había escuchado, no quise creerlo, pero luego encontré más grabadoras escondidas en nuestra casa y escuché las conversaciones entre Alejandro e Isabel. ¿Tú nos denunciaste? La voz de Lucía sonaba incrédula, traicionada. Carmen asintió, firme a pesar de su evidente nerviosismo. Lo hice, por Gael, por don Elías y por mí misma. No podía ser cómplice de algo así. El comandante Ortiz comenzó a leer los derechos a Isabel, Lucía y al falso doctor. Uno de los oficiales tomó declaración inicial a Carmen, mientras el otro recopilaba las evidencias que yo había reunido meticulosamente. ¿Y Alejandro?, pregunté, notando la ausencia de mi hijo. En la delegación, respondió Ortiz. Se presentó voluntariamente esta mañana después de que la señora Carmen le confrontara con las grabaciones. Está cooperando, proporcionando detalles del plan a cambio de consideración en su caso. La traición se completaba. Ahora Alejandro traicionaba a sus hermanas para salvarse a sí mismo, como ellos me habían traicionado a mí. El círculo perfecto de la deslealtad. Mientras los oficiales escoltaban a Isabel, Lucía y al falso médico fuera de la casa, me quedé sentado en mi sillón, repentinamente exhausto. Héctor se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Lo lograste, viejo amigo», dijo en voz baja. «Enfrentaste a la serpiente y ganaste». ¿Gané?, pregunté viendo salir a mis hijas esposadas. No se siente como una victoria, Héctor. Lo sé, pero elegiste la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la mentira. Pocos tienen ese valor a cualquier edad. Gael se acercó nuevamente, sus ojos grandes llenos de preguntas que ningún niño de su edad debería tener que formular. ¿Qué va a pasar ahora, abuelo? ¿Irán a la cárcel? Suspiré profundamente. No lo sé, mijito. Dependerá de muchas cosas, pero lo importante es que ahora estamos a salvo, tú y yo. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Miré a Carmen, que asintió casi imperceptiblemente. «Por supuesto que puedes quedarte», respondí, sintiendo que algo nuevo y frágil comenzaba a crecer entre las ruinas de lo que había sido mi familia. De hecho, creo que ambos podríamos quedarnos aquí, si tu mamá está de acuerdo. «Me parece una excelente idea», dijo Carmen uniéndose a nosotros. «Alejandro y yo, bueno, necesitamos tiempos separados después de todo esto. Y Gael estará mejor aquí contigo mientras yo reorganizo nuestra vida». Miguel, que había estado hablando con el comandante Ortiz, se acercó con expresión profesional. «Don Elías, debería examinarlo adecuadamente y quizás pasar una noche en observación en el hospital. Aunque haya evitado consumir la mayor parte de las sustancias, la exposición limitada aún podría tener efectos». «Estoy bien, doctor», respondí. «Prefiero quedarme en mi casa esta noche, con mi nieto». Miguel asintió comprensivamente. «En ese caso vendré mañana a primera hora para un chequeo completo. Mientras tanto, nada de té», añadió con una pequeña sonrisa. Cuando todos se marcharon, excepto Carmen, Gael y Héctor, la casa quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio opresivo de los últimos días, sino uno nuevo, lleno de posibilidades. «¿Quieren cenar algo?», preguntó Carmen, intentando normalizar la situación. «Puedo preparar algo rápido». «Quesadillas», sugirió Gael con entusiasmo infantil. «Con mucho queso». «Quesadillas suena perfecto», concordé, levantándome lentamente. La adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo, dejándome consciente de cada uno de mis 70 años. Mientras Carmen y Gael se dirigían a la cocina, Héctor me detuvo un momento. «Estoy orgulloso de ti, Elías. No solo por haber desenmascarado esta conspiración, sino por cómo lo manejaste. Sin odio, sin venganza, solo buscando justicia y protección». Le sonreí, sintiendo el peso y la ligereza de la verdad al mismo tiempo. «Gracias, amigo, por creerme cuando nadie más lo hizo». «Para eso estamos», respondió simplemente. «¿Estarás bien esta noche?». Miré hacia la cocina, donde ya se escuchaban las risas de Gael mientras ayudaba a su madre a preparar la cena. «Sí», dije con certeza, «estaré bien». Y por primera vez en semanas realmente lo creía. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. El tiempo, ese gran sanador, ha ido colocando cada cosa en su sitio,
como las piezas de uno de esos rompecabezas que ahora armo con Gael en las tardes de lluvia. Esta mañana salí temprano al mercado de Coyoacán. Me gusta caminar entre los puestos, saludar a los vendedores que ya me conocen, elegir personalmente las frutas y verduras para la semana. A mis 70 años, estas pequeñas rutinas tienen un valor que antes no apreciaba. Cada mañana al despertar, cada comida compartida, cada paseo por el barrio es un recordatorio de la libertad que estuve a punto de perder. La casa ha recuperado su calidez. Las bugambilias florecen con más fuerza que nunca, como si también ellas celebraran este renacimiento. Carmen y Gael ocupan ahora las habitaciones que antes pertenecieron a Lucía y Alejandro. Su presencia ha llenado los espacios vacíos, no solo físicamente, sino en mi corazón. El proceso legal siguió su curso, con la lentitud característica de nuestra justicia mexicana. Isabel fue sentenciada a 4 años de prisión por intento de envenenamiento, fraude y abuso contra un adulto mayor. Lucía recibió una condena menor, 3 años, debido a su cooperación parcial con las autoridades. Alejandro, gracias a su colaboración desde el principio y al testimonio de Carmen sobre su participación reluctante, obtuvo una sentencia suspendida, 2 años de libertad condicional y servicio comunitario en un asilo de ancianos. Una ironía que no pasó desapercibida para nadie. El falso doctor, Carlos Méndez, recibió la sentencia más severa: 7 años por ejercicio ilegal de la medicina, fraude reiterado y complicidad en intento de envenenamiento. Resultó tener una larga historia de estafas similares en diferentes estados. No he visitado a mis hijos en prisión. Quizás algún día encuentre la fuerza para hacerlo, pero por ahora, la herida sigue demasiado fresca. Les envío dinero mensualmente para que tengan lo necesario, y me mantengo informado sobre su situación a través de sus abogados. No es odio lo que siento, sino un profundo desencanto que necesita tiempo para transformarse en algo más llevadero. Lo más difícil fue explicarle a Gael por qué su padre no vendría a casa en mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su propio padre participó en un complot para dañar a su abuelo? Carmen y yo decidimos contarle una versión suavizada de la verdad, que su padre había cometido un error, que estaba pagando las consecuencias, pero que seguía amándolo y que algún día, cuando estuviera listo, podrían reconstruir su relación. ¿Pero por qué lo hizo, abuelo?, preguntó Gael una noche, mientras lo arropaba. ¿Por qué papá quiso hacerte daño? Su pregunta me desarmó por completo. Me senté en el borde de su cama buscando palabras que un niño pudiera entender sin destruir completamente la imagen de su padre. A veces, mijito, los adultos nos perdemos en el camino, respondí finalmente. Nos olvidamos de lo que realmente importa. Tu papá se dejó influenciar por tus tías, se confundió, creyó que el dinero y las cosas materiales eran más importantes que el amor y el respeto. Pero eso no significa que sea una mala persona en el fondo, solo alguien que tomó malas decisiones. ¿Crees que cambiará? Sus ojos grandes y sinceros me recordaron a Alejandro cuando tenía su edad, antes de que la vida lo endureciera. Quiero creer que sí, dije con honestidad. Las personas pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias de sus actos, y tú eres una razón muy poderosa para que tu papá quiera ser mejor. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra nueva vida. A partir de entonces, Gael pareció más en paz, como si comprender, aunque fuera parcialmente, le hubiera dado cierto cierre. Comenzó a visitar a su padre una vez al mes, siempre acompañado por Carmen, o por mí. Alejandro, por su parte, parece genuinamente arrepentido y concentrado en reconstruir su relación con su hijo. Carmen ha sido una bendición inesperada en todo este proceso. Al principio se quedó temporalmente, mientras buscaba un nuevo lugar para vivir, pero con el paso de las semanas, lo temporal se fue convirtiendo en permanente. No solo es una compañía agradable, sino que ha demostrado una fortaleza y una integridad que admiro profundamente. Fue ella quien dio el paso decisivo al denunciar a Alejandro cuando descubrió la verdad, aún sabiendo lo que eso significaría para su matrimonio y su estabilidad. No podía vivir conmigo misma sabiendo lo que planeaban hacerle, me confesó una noche mientras compartíamos un café en el patio. Cuando escuché esas grabaciones, algo se rompió dentro de mí. No reconocí al hombre con quien me había casado.
Hemos formado una especie de familia poco convencional. Carmen trabaja como maestra en una escuela cercana. Yo la ayudo con los gastos de la casa y cuido de Gael cuando ella no está. Nos turnamos para cocinar, para llevar al niño a sus actividades, para mantener el hogar funcionando. Es un arreglo nacido de circunstancias dolorosas, pero que ha resultado sorprendentemente armonioso. Mi amigo Héctor viene a visitarnos cada domingo. Jugamos dominó, compartimos una comida casera, recordamos viejos tiempos. Miguel, su sobrino, también se ha convertido en un visitante regular y en mi médico de cabecera. Gracias a sus cuidados, mi presión arterial está mejor controlada que nunca, y me siento con más energía de la que he tenido en años. También he retomado viejas pasiones. Volví a trabajar la madera, instalando un pequeño taller en el patio trasero. Nada comercial, solo proyectos personales, juguetes para Gael, pequeños muebles para la casa, artesanías que regalo a los vecinos. Mis manos, aunque más arrugadas y algo temblorosas, no han olvidado el oficio que me dio sustento durante décadas. Hace un mes, Gael me pidió que le enseñara a tallar madera. Verlo concentrado, con la lengua asomando entre los dientes mientras intenta dar forma a un trozo de cedro, me llena de una alegría indescriptible. En esos momentos, siento que algo de mí continuará cuando yo ya no esté, algo más valioso que el dinero o las propiedades que mis hijos tanto codiciaron. La vida me ha dado una segunda oportunidad a una edad en que muchos solo esperan el final. He aprendido lecciones dolorosas, que los lazos de sangre no garantizan el amor, que la codicia puede corroer incluso los vínculos más sagrados, que a veces la familia que elegimos es más leal que aquella en la que nacimos. Pero también he descubierto que la traición, por dolorosa que sea, no tiene la última palabra, que es posible reconstruir desde las cenizas, que la dignidad y la verdad, cuando se defienden con determinación, prevalecen sobre la mentira y la manipulación. Esta tarde, mientras Gael y yo plantábamos un nuevo árbol de aguacate en el patio, «Para cuando yo sea grande, abuelo», dijo con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen, me encontré pensando en Margarita. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? La imagino indignada por la traición de nuestros hijos, pero también orgullosa de cómo enfrenté la situación, sin odio, sin venganza, solo buscando justicia y protección. Le prometí que cuidaría de nuestros hijos, murmuré, mirando el cielo despejado de la Ciudad de México, tan azul y limpio después de la lluvia. Lo intenté, Margarita. Quizás fallé en algo. Quizás fueron mis propios errores los que los llevaron por ese camino. ¿Con quién hablas, abuelo?, preguntó Gael levantando la vista del pequeño hoyo que estaba cavando. Con tu abuela, respondí con honestidad. A veces hablo con ella, aunque ya no esté con nosotros. ¿Y te responde? Su expresión era de genuina curiosidad, sin rastro de burla o incredulidad. No con palabras, expliqué, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Pero la siento en lugares como este jardín que ella tanto amaba, en las bugambilias que plantó, en el aire que respiramos. Gael asintió, como si comprendiera perfectamente. Entonces está con nosotros ahora, mientras plantamos este árbol. Sí, mijito, está con nosotros. Y en ese momento simple pero perfecto, sentí que el círculo se cerraba. De alguna manera, la traición de mis hijos me había llevado a este nuevo comienzo, a esta familia reconstruida, a esta paz inesperada en el atardecer de mi vida. El pequeño aguacate que plantamos hoy dará frutos que yo probablemente no llegaré a probar, pero Gael los comerá, y quizás sus propios hijos también. Y en cada aguacate, en cada sombra que este árbol proyecte en los veranos futuros, habrá algo de mí, algo de Margarita, algo de esta historia de caída y redención. Porque al final, eso es lo que somos. Historias que continúan más allá de nosotros mismos. Y esta historia, mi historia, que comenzó con una traición, con un susurro bajo la mesa, «Abuelo, no bebas ese té», se ha transformado en algo completamente diferente. Un testimonio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reconstruir, para encontrar alegría en los lugares más inesperados. Mientras el sol se ponía en el horizonte de Coyoacán, Gael y yo terminamos de plantar el árbol. Nuestras manos, las suyas pequeñas y las mías arrugadas,
Se unieron para apisonar la tierra alrededor del tallo joven, y supe, con la certeza que solo dan los años, que estaríamos bien, que yo estaría bien, que la vida, a pesar de sus traiciones y dolores, sigue siendo un regalo inmenso hasta el último aliento. Ya está, abuelo, dijo Gael con satisfacción. Ahora solo hay que esperar a que crezca. Así es, mijito, respondí, revolviéndole el cabello. Solo hay que esperar y cuidarlo cada día, como todo lo importante en la vida. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que aprecie el valor de la familia verdadera. A veces, como mi nieto Gael me enseñó, el amor más auténtico viene de donde menos lo esperamos. Suscríbete para descubrir más historias que revelan la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad.